Hola a todos, bienvenidos a mi canal Ruth Me Vlogs. En el día de hoy, como se habrán dado cuenta por el título, les traigo la historia del secuestro de 3 mujeres: Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús. Tal vez alguno de estos nombres les suene conocido porque este caso fue sumamente impactante, y ya verán el porqué. Sobre esta historia se han escrito libros, se han hecho películas, documentales, porque fue sumamente terrible. Yo voy a tratar de resumirles la historia lo más posible para que el video no dure 1 hora. Antes de comenzar, si no estás suscrito, te recuerdo que te suscribas y le des clic a la campanita, así YouTube te avisa siempre que suba un nuevo video. Ahora sí, no me demoro más y comencemos con el caso de hoy. Toda la historia de estas 3 mujeres transcurre en el mismo lugar, en Cleveland, en Ohio. Y comenzaré hablándoles de la historia de la primera de las víctimas, Michelle Knight. Michelle Knight desde pequeña no tuvo una infancia fácil. Era muy tímida e ingenua y su madre y el resto de su familia tenían cierto desapego con ella. Debido a su baja estatura, ella recibía muchísimo acoso escolar de parte de sus compañeros, quienes la apodaban Shorty. Ya en la adolescencia fue abusada por uno de sus compañeros e incluso algunas fuentes consultadas dicen que también fue abusada sexualmente por un familiar. Michelle, con 17 años de edad, tuvo que abandonar el colegio debido a que estaba embarazada y dio a luz a un niño al que llamó Joey. A pesar de todas las dificultades que había tenido que soportar durante su vida, ella estaba muy feliz con el nacimiento de su hijo y quería poner toda su energía en ser la mejor madre para él. Pero lamentablemente, debido a un accidente doméstico, Servicios Sociales le quitó la tenencia del niño. Y es aquí cuando llegamos al día de los hechos. El 23 de agosto del año 2002, Michelle fue vista por última vez cuando salía de la casa de su primo. Desapareció cerca de la calle Oeste 116 y la avenida Lorraine, el día que ella se dirigía hacia el tribunal para comparecer sobre la custodia de su hijo. La policía y los miembros de su familia llegaron a creer que Michelle había desaparecido por voluntad propia, debido a que el hecho de que le quitaran la custodia de su hijo le había afectado tanto que pensaban que el miedo de no conseguirla de nuevo la había paralizado y había hecho que ella huyera. Como ella había quedado muy afectada mentalmente y ella de por sí ya era un poco inestable, creyeron que la única forma que ella encontró de poder tolerar la situación y afrontarla era huyendo. Aunque la familia sí trató de buscarla por unos meses, terminó cediendo a la hipótesis de la policía que era que ella había huido por voluntad propia. Y es así como quitaron a Michelle de la lista de desaparecidos. Pero lo que había ocurrido en realidad era algo sumamente terrible. Michelle, cuando salió de la casa de su primo y se dirigía hacia el tribunal, se topó con un hombre que estaba dentro de un auto. Este hombre se llamaba Ariel Castro. Este hombre ofreció llevar a Michelle hasta su propia casa, debido a que tenía un montón de cachorritos recién nacidos, y si a ella le gustaba alguno, podía quedárselos. Y de paso, la llevaba a ella hasta el tribunal. Michelle aceptó esto ya que pensó que era una muy buena idea llevarse un cachorrito hacia su casa y sorprender a su hijo cuando le devolvieran la custodia. Pero cuando llegó a la casa de este hombre, descubrió de la peor forma que todo había sido una gran mentira. Una vez que ella entró a la casa, este hombre la golpeó violentamente, abusó sexualmente de ella, la arrastró hacia una de las habitaciones y la encadenó. A partir de este entonces, Michelle sería violada y golpeada todos los días. Incluso Castro llegó a poner un televisor en la habitación donde tenía encadenada y cautiva a Michelle, y se burlaba de ella mostrándole las noticias porque nadie de su familia la estaba buscando. Luego de tenerla 1 año bajo sus torturas, Castro sintió que no era suficiente y que necesitaba a otra víctima. Y es así como llegamos a la historia de Amanda Berry. Amanda Berry, durante su adolescencia, había conseguido un trabajo en un Burger King. El 21 de abril de 2003 fue vista por última vez cuando salió de este local y se dirigía hacia su casa. Ella al día siguiente cumplía 17 años, así que era muy difícil pensar que ella se había ido por motus propio.
ya que tenía muchísimos planes para festejar su cumpleaños al día siguiente. Si la policía no hubiera descartado a Michelle de la lista de desaparecidos, podrían haber hecho la conexión de ambos secuestros, ya que Amanda desapareció en la misma calle donde había desaparecido Michelle. Pero lamentablemente, como la familia y la policía no estaba buscando a Michelle, nunca se pudo hacer esta conexión a tiempo. Y como podrán estarse imaginando, lo que le pasó a Amanda fue lo mismo que lo que le pasó a Michelle. Castro la encontró en la misma avenida y la interceptó mientras ella se dirigía a su casa. Y este hombre le dijo que justo ese día su hija estaba en su casa y que le haría muy feliz verla. Entonces a Amanda no le pareció muy extraña la situación y decidió aceptar. Le pareció que sería una muy buena idea ver a su amiga y pasar un rato con ella. Así que no lo dudó mucho y se subió al auto de Castro. Apenas llegó a la casa, comenzó la pesadilla. Castro se abalanzó sobre Amanda, la golpeó salvajemente y abusó de ella. Una vez finalizado el aberrante hecho, la arrastró hasta la habitación y la encadenó a la pared. Acto seguido, puso un casco sobre Amanda y le dijo que si se portaba bien, en unos días la dejaría irse. Amanda, con este casco puesto, no podía ver muy bien a los lados y tampoco podía ver muy bien la habitación, pero pudo ver que había una chica en muy mal estado, muy deteriorada, que estaba encadenada en el otro extremo de la habitación. Y es ahí que Amanda se da cuenta que lo último que había dicho este hombre era una completa mentira. Ella nunca podría salir de esa casa. Amanda, presa del pánico, al darse cuenta de la realidad de lo que estaba pasando, comenzó a gritar desesperada. Comenzó a gritar hasta desgarrarse la garganta. Pero Castro ya sabía que esta sería la reacción de Amanda y puso la radio a todo volumen. Durante todos los días que pasaron, él ponía siempre la música a todo volumen. Y esto no le extrañaba a los vecinos porque resulta que Castro era músico. Tenía muchísimos instrumentos musicales en su casa. Sumado a que de por sí Castro vivía en una zona muy humilde. No era de extrañar que las casas tuvieran música alta, las ventanas tapiadas con madera, con bolsas. No era para nada extrañar por la zona en donde él vivía. Un año más tarde, Castro nuevamente siente que tener a dos jovencitas siendo torturadas no es suficiente y que necesita a otra chica más. Pero la habitación le estaba quedando pequeña, así que tuvo que construir otra habitación adentrándose más en la vivienda, para que la habitación quedara mucho más oculta y ya no hubiera ningún riesgo que por algún motivo algún vecino pudiera percatarse de lo que estaba sucediendo. Es así como llegamos a la historia de la tercera víctima. Georgina Lynn de Jesús, más conocida como Gina, desapareció a sus 14 años de edad. Fue vista por última vez en un teléfono público mientras se dirigía hacia la escuela donde estudiaba, a 5 cuadras de donde había desaparecido Amanda. Gina era la mejor amiga de la hija de Castro y este hombre la interceptó con la misma excusa que le había dicho a Amanda, que su hija estaba en su casa y que le haría muy feliz verla, así que también se la llevó. En su lugar la violó, la secuestró y la mantuvo en cautiverio junto a las demás. Es gracias al secuestro de Gina que la policía se da cuenta que 2 chicas desaparecieron en la misma zona y que tal vez todo puede ser obra de una misma persona. A todo esto, la familia de Gina y Amanda no dejaba de salir en los medios. La madre de Amanda hace un año que estaba buscando a su hija y no se rendía por nada del mundo. Incluso los policías al principio quisieron catalogar la desaparición de Amanda como una fuga, debido a que el momento de los hechos, la madre de Amanda recibió una llamada telefónica desde el celular de su propia hija. En esta llamada un hombre decía que Amanda se había fugado con él, que estaban muy enamorados, que se iban a casar y que no quería que nadie los molestara. Y acá hago un paréntesis. Tiempo después se sabría que el que hizo esta llamada fue el mismísimo Ariel Castro. La madre de Amanda siempre supo que esto era un completo disparate. Su hija era incapaz de hacer algo semejante. Además, que al día siguiente era su cumpleaños, como ya lo había dicho. Era imposible que todo esto fuera verdad. Algo le había pasado a Amanda y la madre estaba segura de que el sujeto que le había llamado era el responsable de lo que le habían hecho a su hija. Ambas familias
la de Jesús y la de Berry, organizaban vigilias en nombre de sus hijas. Y escuchen con atención esta parte. Ariel Castro se presentaba a estas vigilias. Incluso él era amigo del tío de Gina, ya que juntos tocaban en una banda. Y siempre Ariel Castro estaba presente para la familia de Gina y los consolaba. E incluso en una de las vigilias se ofreció a cantar y a brindar una oración por la niña. Consolaba incluso a su hija, Arlene Castro, que estaba completamente destrozada por la desaparición de su mejor amiga. Mientras tanto, Gina y Amanda, que lo único que podían hacer era ver la televisión, podían ver cómo sus familiares las estaban buscando sin descanso. Y eso al menos mantenía la cordura de ellas. Ellas estaban aferradas a la esperanza de que sus familiares algún día podrían encontrarlas. Las chicas durante todos esos años habían intentado en reiteradas oportunidades escapar, pero nunca lo habían conseguido. De hecho, Castro, para que se den una idea de la mente perversa de este hombre, muchas veces dejaba la puerta sin candado y entreabierta a propósito. Cuando alguna de las chicas, desesperada, intentaba abrir la puerta y huir, Castro las sorprendía y las molía a golpes. Castro lograba de esta forma que ellas siempre estuvieran paranoicas, ya que nunca podían saber si él estaba o no en la casa, logrando que ellas estén presas psicológicamente. Un detalle muy triste de esta historia es que un día Amanda vio a su madre en un programa de televisión, pero no era un programa cualquiera. Este programa a ambas dos les gustaba muchísimo, porque siempre había un segmento en donde aparecía una vidente que siempre predecía cosas. El nombre de esta psíquica es Sylvia Brown. Y la madre de Amanda le preguntó a esta mujer en la televisión qué había pasado con su hija y si en algún momento la encontraría. A lo que esta mujer le respondió que ella vería a su hija en el cielo. Amanda tuvo que ver por el televisor cómo su madre estaba quebrada en llanto y destrozada, pensando que su propia hija estaba muerta y que nunca la encontraría. Amanda en ese momento había tenido un rayo de esperanza de que esta psíquica, que claramente es una charlatana, le dijera que ella estaba viva, que ella estaba secuestrada, que ella estaba, no sé si en el lugar exacto donde estaba, pero que estaba con vida, que la podía encontrar. Pero nada de esto fue así. Pasaron los años y la madre de Amanda nunca abandonó la búsqueda de su hija. Ella siempre tenía la esperanza de poder encontrarla, hasta que llegamos al triste día en que la madre de Amanda fallece a los 43 años de edad a causa de una pancreatitis. Nunca pudo encontrar a su hija y nunca pudo saber si Amanda aún se encontraba con vida. Esta noticia desgarró completamente a Amanda. Estaba destrozada. Y es por este motivo que en toda su desesperación se refugió en la única persona responsable de todo su calvario, su propio secuestrador. Y en esta parte no quiero que lo malinterpreten, pero es muy normal en estas situaciones tan terribles como las que tiene que vivir Amanda, que intenta establecer un vínculo con su secuestrador. No es que Amanda se enamoró de Castro ni nada por el estilo, es que era la única fuente de afecto que ella iba a poder recibir, era la única persona que de alguna forma la iba a poder consolar, era la única forma que encontró su mente de no sumergirse en la locura y poder resistir todo el calvario que estaba viviendo. Tómenlo más bien como un mecanismo de defensa. Durante todos esos años, las tres chicas eran violadas salvajemente todos los días. De hecho, llevaban en las paredes un conteo de X para saber exactamente cuántas veces este hombre había ultrajado el cuerpo de ellas, ya que tenían la esperanza de que si algún día lograban salir, querían contar su historia y contar todo lo que este hombre les había hecho en detalle. Ellas querían que este hombre pagara todo lo que les estaba haciendo. Y de las tres, la que siempre se llevaba la peor parte era Michelle. Michelle, producto de las violaciones de Castro, había quedado embarazada 5 veces. Este hombre, siempre que Michelle quedaba embarazada, la golpeaba salvajemente. Incluso llegó a saltar sobre el estómago de Michelle. Le daba patadas y la golpeaba severamente con sus puños. Michelle perdió parte de la audición producto de todos los golpes que siempre le daba Castro. Y estos golpes siempre provocaban abortos espontáneos, teniendo 5 abortos por todos sus embarazos. Luego llegó el turno de Amanda, que a los 20 años quedó embarazada de Castro. Y en esta situación
Este hombre, a diferencia de lo que hizo con Michelle, sí permitió que el embarazo continuara, pero le dejó muy en claro que no la llevaría al hospital. Es así como le dijo a Michelle que ella sería la encargada de asistir al parto de Amanda y que si algo le llegaba a ocurrir al bebé, Michelle lo pagaría con su vida. Es así como Michelle, aterrada y bajo presión, asistió al parto de Amanda. De hecho, hubo unas complicaciones en el nacimiento de la niña. Algunas fuentes consultadas dicen que por un momento la niña no respiró y bueno, me imagino que Michelle en ese momento habrá sentido un terror insoportable, pero afortunadamente la niña nació bien y Amanda le puso de nombre Jocelyn. Al igual que estas pobres 3 mujeres, la niña sería obligada a crecer en cautiverio. En esos años, Amanda intentó de que su hija Jocelyn tuviera una vida lo más normal posible. Incluso creó una escuela imaginaria dentro de la habitación. Amanda fingía que llevaba a la escuela a su propia hija y trataba de hacerlo lo más real posible. Una vez que la dejaba la niña en esta escuela imaginaria, ella se despedía, le deseaba un buen día, acto seguido desaparecía un momento de escena y se convertía en la profesora de su hija. Pero la niña fue creciendo hasta cumplir la edad de 6 años. Y ya era muy difícil ocultarle el mundo exterior. De hecho, Castro le estaba costando muchísimo evadir todas las preguntas que le hacía a su hija, como por ejemplo, ¿por qué mamá estaba encadenada? ¿Por qué las amigas de mamá también estaban encadenadas? ¿Qué era lo que estaba pasando en la casa? Castro, al ver que responderle con evasivas ya casi no alcanzaba para que la niña se contuviera, tomó la decisión de dejarla salir al exterior. Y cuando vio la felicidad que la niña experimentó al ver el cielo por primera vez, a ver el césped, al ver los árboles, al ver el mundo, ya era imposible tenerla en cautiverio. La niña iba a tener que salir por lo menos un par de horas al día. Es así como presentó a Jocelyn al resto de sus familiares y al resto de sus vecinos como la hija de una novia suya. Es así como Castro permitió que la niña tuviera mucha más libertad que la que tenía Amanda, Michelle y Gina. Ya para este entonces estamos situados en el año 2013. Michelle Knight estaba ya hace 11 años secuestrada, Amanda Berry 10 años y Gina de Jesús 9. Y es el 6 de mayo de ese mismísimo año que finalmente todo sale a la luz. Ese día Jocelyn miró a su madre y le dijo: ¿por qué el auto de papi no está en el garage? Es así como Amanda, al escuchar lo que su hija le había preguntado, reaccionó que Castro no estaba en la casa. Y justo ese día Amanda no llevaba las cadenas puestas. Se dio cuenta que podía irse y que podía pedir ayuda. Pero Michelle y Gina estaban presas del pánico. No querían saber nada con huir. Tenían miedo, muchísimo miedo, de que fuera una trampa de Castro. Pero Amanda se llenó de valor, agarró a su hija y corrió hacia la puerta principal. Cuando llegó a la puerta se dio cuenta que esta estaba cerrada con candado, pero había un pequeño hueco por el que pasaba su brazo. Así que metió el brazo por ese hueco y empezó a agitarlo desesperadamente. Empezó a gritar con todo lo que tenía en sus pulmones para que alguien, por favor, escuchara sus gritos de desesperación, que alguien pudiera salvarla. Es así como 2 vecinos que estaban enfrente escuchan los gritos de Amanda. Y ahora les podría contar qué es lo que pasa a continuación, pero les dejaré la entrevista muy breve del hombre que escuchó los gritos de Amanda y que logró rescatarla. Charles, hey Charles, let me talk to you. I'm talking with Charles Ramsey. He's a neighbor. Walk me through again what happened this afternoon. You heard screaming. Heard screaming. I'm eating my McDonald's. I come outside. I see this girl going nuts, trying to get out of her house. I go on the porch, and she says, "Help me get out. I've been in here a long time." So, I figured it's a domestic violence dispute. So I open the door, and we can't get in that way because how the door is, it's so much that a body can't fit through, only your hand. So we kick the bottom, and she comes out with the little girl, and she says, "Call 911. My name is Amanda Berry." Now, did you know who that was when she said that? When she told me, it didn't register until I got to calling 911. And then I'm like, I'm calling the 911 for Amanda Berry? I thought this girl was dead. You know what I mean? And she got on the phone and she said, "Yes, this is me." And the Detective Gregory Cook says, "Charles, do you know who you rescued?" I said. Now, and when did you see Gina? So, about 5 minutes after the police got here. See, the girl Amanda told the police, "I ain't just the only ones. It's some more girls up in that house."
So they went up there, 30, 40 deep, and when they came out was just astonishing because I thought they were gonna come up with nothing. I figured, whoever she was, and like I say, my neighbor, you got some big testicles to pull this off, bro, because we see this dude every day. Every day. How long have you lived here? I've been here a year. Okay. You see where I'm coming from? Right. I barbecue with this dude. We eat ribs and whatnot and listen to salsa music. You see where I'm coming from? Yeah. And you had no indication that there was anything going on? Bro, not a clue that girl was in that house or anybody else was in there against their will, because how he is he just comes out to his backyard, plays with the dogs, tinker with his cars and motorcycles, goes back in the house. So he's somebody that you look away because he's not doing nothing but the average stuff. You see what I'm saying? Yeah. Ain't nothing exciting about him. Well, until the day. What was the reaction on the girls' faces? I can't imagine to see the sunlight, to be around people. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Como habrán escuchado ya en el video, hay una parte en donde Charles le pasa el teléfono a Amanda y ella habla con el operador. Esta llamada es muy conocida y les voy a dejar el link en la descripción de esa breve comunicación que tuvo Amanda con el 911. No pude poner la llamada en el video por cuestiones de copyright, pero a grandes rasgos, Amanda, entre llantos y desesperación, le dice a la operadora que es Amanda Berry, la chica que estuvo secuestrada hace 10 años, que estaba viva y que había otras chicas más en la misma situación que ella. Es así como finalmente llegó la policía y las 3 chicas fueron liberadas por fin. Por fin pudieron reunirse con sus familiares. La única que no quiso saber nada con su familia fue Michelle Knight. De hecho, las 3 fueron internadas y las que más días estuvo en el hospital fue Michelle, debido a que fue la que tenía más graves secuelas en todo su cuerpo. A la única persona que ella quería ver era su hijo Joey, quien ya para ese entonces había sido adoptado por otra familia. Tuvo un breve encuentro con su mamá en el hospital, pero varias fuentes consultadas dicen que apenas vio a su madre, Michelle le dijo que se fuera y que no quería saber nada con ella. Si se preguntan qué pasó con Castro, finalmente fue capturado y tuvo que enfrentar un juicio. Al principio se creía que los hermanos de Castro habían tenido algo que ver y que habían sido cómplices de todos esos años de tortura y secuestro, pero no se encontró ningún tipo de evidencia que pudiera culpar a los hermanos de todos estos crímenes, así que fueron liberados. Castro intentó de defenderse y de justificarse de las cosas que había hecho. Dijo que no era una persona violenta, que él solo las había capturado para que ellas no pudieran irse. Dijo que no era un monstruo y que él era una persona enferma, que él tenía una adicción al sexo. Afortunadamente no pudo convencer a nadie y fue condenado a casi 1000 años de prisión. La historia parece terminar de una forma feliz, pero lamentablemente esta basura humana, un mes después de que recibió su condena, se suicidó en su celda ahorcándose. Así que bueno, esta persona ya no existe más, por suerte ya no está más en la tierra, pero tampoco pagó en vida todo lo que les hizo a estas 3 mujeres. Lo único bueno de esta historia es que tanto Amanda como Gina y Michelle intentan salir adelante, han escrito libros, han hecho documentales, intentan reconstruir su vida, ellas intentan salir adelante, que creo que esa es la parte más emotiva del final de esta historia. Y que si bien nada les va a quitar el trauma de todo lo que vivieron, al menos ellas intentan valientemente dejar toda esta pesadilla en el pasado. Y bueno, gente, este fue el caso de hoy. Si escucharon ruidos raros durante la grabación, es que yo prendo la cámara y mis vecinos hacen un corso, pero les juro, es como que esperan a que yo prenda la cámara y empiezan a golpear cosas, mueven cacerolas, los hijos se ponen a llorar. Levantan persianas, de todo. Empieza a pasar de todo. Golpean ventanas, se pelean. Nada, convivir con vecinos. Este caso lo elegí porque me pareció sumamente impactante y porque quería dejar como reflexión al final, y es que es muy importante que la gente desaparecida, no importa los años que pasen, siempre sea recordada, siempre salga a flote su cara, su rostro en los medios, que siga siendo investigada.
porque nunca sabemos si hay una persona, ya sea un asesino serial, un psicópata, alguna persona perversa que esté detrás de muchísimos casos, de muchas desapariciones. Y sobre todo porque nunca sabemos si esa persona realmente está muerta o no. Creo que del caso la parte que más me tocó el corazón, digamos, fue la historia de Michelle. Sinceramente siento que habrá sido muy angustiante ver que tu familia no te busque, que nadie de la gente que te conoce esté interesado en encontrarte. Creo que esa parte debió ser como la más difícil, ya que al menos Amanda y Gina, que estaban pasando por la misma tortura y pesadilla que ella, tenían al menos la esperanza de que la gente que las amaba no dormía y no descansaba hasta encontrarlas. Así que nada, pienso que es importante siempre recordar a la gente desaparecida y seguir compartiendo en redes, seguir luchando, seguir buscando a esta persona, porque nunca sabemos realmente si esa persona aún no está con vida, si esa persona no está encerrada en algún lado luchando por su vida. Déjenme en sus comentarios qué opinan del caso, que los voy a estar leyendo. Y ya les voy avisando, les voy anticipando que el siguiente caso, que es bastante conocido, pero bueno, no todo el mundo lo conoce, tiene dos teorías, una que es dentro de todo la teoría lógica, vamos a decir, y una teoría paranormal. Es un caso que cuando yo supe de él quedé fascinada, así que ese será el siguiente proyecto que les voy a traer esta semana. Aquí les dejo un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi imagen y nos vemos hasta un siguiente video. Bye bye.